Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre aquí y ahora, Señor. Abre nuestros corazones en esta escuela sabática. Ayúdanos a comprender todo lo que en ella vamos a mostrar. Sé tú y no yo, Señor. Sé tú y no los que escuchan, para que el Espíritu Santo nos imbuya, nos dé la fe necesaria para creer. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos a la escuela sabática de esta semana. El título de ella es Jesús mostraba simpatía. El versículo para memorizar que nos muestran es: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fijaros que es una característica básica, creo que todo el mundo está de acuerdo, en que un cristiano debe sentir esta empatía por todos los hermanos y por la gente de fuera de la iglesia con respecto a su estado de sufrimiento. Recordad cómo la palabra de Dios nos dice que nos gocemos con los demás, pero que también que suframos con ellos, ¿no? O sea, que tenemos que tener esa capacidad de podernos poner en el lugar del otro, ¿no? Como Jesús hacía, ¿no? ¿Y eso qué nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar a que salga de ese corazón salga compasión, ¿no? Y nos lleve a hacer alguna cosa por ellos, ¿no? Vemos como la lección se va a basar bastante en el hacer físico, digamos, de qué hacer por ellos, pero recordemos cómo Jesús, cuando curaba o cuando sanaba a esas personas, también les daba mensaje, un mensaje que les hacía vivir, revivir, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Todo iba junto, ¿eh? Recordemos que la palabra sanar y la palabra salvar son la misma palabra en la Biblia. Por lo tanto, debemos recordar que todo va junto, no va separado. Dice el sábado que simpatía significa compatía. El término patía está relacionado con lástima, sufrimiento, ternura. Por lo tanto, significa estar con alguien en una manera profunda. Mostrar simpatía es mezclarse con los dolores de otros en un nivel enteramente nuevo. Mostrar simpatía fue la manera con que Jesús alcanzaba a la gente. El segundo día de la lección, el domingo, nos hace leer toda una serie de versículos donde nos recuerda en el Antiguo Testamento cómo Dios también mostraba misericordia. Y aquí nos recuerda que la gente tiende a no relacionar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento pues, era un masacrador y el Nuevo Testamento pues, niega todo el resto, ¿no? Que son diferentes. Pues aquí nos muestran varios versículos donde dice, por ejemplo, en Jueces 2, 16-18, pues Jehová era movido a misericordia, o en Segunda de Reyes 13-23, se compadeció de ellos a causa del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Dios permitía ciertas cosas en su pueblo para que ese pueblo reaccionara y le buscara sinceramente. Entonces se activa la misericordia del Señor. Recordemos cómo el pueblo clama a Dios, incluso cuando están en Egipto también. Oye el clamor del pueblo y por eso responde el Señor. O sea que nunca debemos pensar que estamos dejados en nuestra suerte. Es lo que nos enseña también, lo que nos tiene que enseñar la lección de hoy, lo que tenemos que llevar también en nuestro corazón. Que lo que pasa por alguna razón. Sí, y desde la época de los jueces, que el pueblo dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero cuando eran sometidos por otras naciones y clamaban, sí, Dios otra vez establecía un juez que los liberaba, y es decir, que estaba por ellos, ¿eh? ¿Quién de nosotros es capaz? Es que hacen lo bueno, muy bien. Aquel juez terminaba su historia, se apartaban. Otra vez Dios los atendía.
otra vez se apartaban y así continuamente. La paciencia de Dios no se acaba, no es como la nuestra. ¿Eh? Y dicen que es un Dios del Antiguo Testamento, lo que tú decías, ¿no? Dictador, ejecutor, etcétera. Pues bueno, ahí lo vemos, ¿no? Su No, deseo es ayudar. Y él va llamando, llamando hasta que es la propia persona la que niega y dice, y ya cierra totalmente la puerta. Entonces ya sí que el Señor es cuando habla de que los deja a sus concupiscencias, ¿no? A sus deseos. Bueno, y la profecía decía que el pueblo sería deportado a Babilonia, ¿no? Pero el deseo de Dios siempre era de que el pueblo rectificara para que eso no llegase. Imagínate. Y esa profecía fuera condicional y no se cumpliese. Pero finalmente tuvo que llegar porque no hubo manera, no cambiaban. Y luego habla de Isaías 54. Isaías 54 nos da unos matices interesantes que va a hacer que leamos todo el capítulo. Si tenéis el Isaías 54 delante de vosotros, leeremos, porque en la lección nos resalta sobre todo, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran compasión. Y dice otras cosas que me gustaría entrar en el contexto de Isaías 54 para que veamos dónde nos sitúa, ¿no? Y ver a quién está dirigido. Isaías 54. Si alguien quiere leer con micro, pues puede leer también. A ver, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, prorrumpe en canciones y gritos de júbilo. Todo esto, fijaros que viene después de Isaías 53, que es cuando explica lo que el Mesías iba a sufrir. Aquí está relatando muchos años antes de que sucediera toda la pasión de Cristo, con datos exactos de lo que iba a suceder. Y después de esto dice eso, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, prorrumpe en canciones y gritos de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y luego viene, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no volverás a acordarte, porque tu marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor. Fijaros cómo relaciona rápidamente ¿qué? Pues otra vez a la iglesia con la esposa, pero fijaros cómo si volvemos a leer el primer capítulo vemos que habla como de dos esposas o de dos novias diferentes, ¿no? Con dos condiciones diferentes, una de la desamparada y otra la casada, ¿cierto? ¿Quién creéis que puede ser esa desamparada? Ese pueblo que se siente sin Dios, o se sentía sin Dios. Cuando Cristo muere, ¿qué pasa? No hay judío ni griego, hombre ni mujer, ¿no? Entonces, se acumulan todas las naciones como receptores de todo, de la misericordia del Señor, ¿no? Y fijaros cómo dice que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no volverás a acordarte. ¿Cómo estaba este pueblo? Pueblo gentil. ¿Cómo estaba? Estaba en su juventud, porque empezaban a conocer al Señor también, y viudez, ¿por qué? No estaban sin Dios. Estaban sin Dios. ¿Y qué le dice luego? Porque tu marido es tu hacedor. O sea, recupera a estas personas, recupera a los gentiles y hace que seamos su esposa, su pueblo. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado.
Porque como mujer abandonada y triste, de espíritu te llamó Jehová, y la esposa de la juventud puede ser repudiada, dice tu Dios. En otras versiones dice otra cosa, creo recordar, pero no está. Que es repudiada. Ajá. Fijaros cómo hay dos interpretaciones posibles para esta explicación, y podemos ver cómo la esposa de esa juventud, ¿quién es también? Porque en el tiempo final habrá un pueblo que volverá a resurgir, ¿verdad? Que volverá a ser recuperado, ¿verdad? ¿Cuál es? Pueblo hebreo, ¿verdad? Los judíos. O sea que aquí hay una mezcla de conceptos que nos sitúan en una situación final de la historia. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran compasión. Esta es la cita que hemos leído de la lección. En un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Fijaros, por un arranque de ira. ¿Dios un arranque de ira? ¿Existe la ira de Dios? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Imagínate. Con un poco. Supongo que querrá decir un inicio de ira o un principio de ira, ¿no? Pero recordemos que la ira divina existe, y la ira divina se da contra el pecado. Llega a un límite. Es que la ira divina es para corrección. Es decir, el Señor permite que sucedan cosas o permite calamidades para que tú recapacites y reconduzcas tu camino. Y en la experiencia de Israel las vemos cientos de veces estas. De que la ira de Dios no es que Él se aire como ese Dios justiciero, vengativo, sino que lo hace por eso, permite la dificultad para que recapaciten y le busquen y regresen a Él. Y lo hace con nosotros hoy. A veces nos decimos, caray, ¿cómo es que yo siendo creyente me pasan estas cosas? Bueno, porque a lo mejor no andas del todo correcto y el Señor te pone un tropiezo para que recapacites y enmiendes tu camino. Es la misma situación. Sí, eso veremos más adelante también en la lección, porque nos va a hacer entender muchas cosas. Y sigue, dice, porque esto me será como en los días de Noé. Fijaros, nos lleva a los días de Noé. Pues así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te amenazaré, porque los montes se apartarán y los collados serán sacudidos, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, sino Jehová, dijo Jehová, el que tiene compasión de ti. ¿Dónde nos está poniendo esto? ¿Cuándo pasarán estas cosas? Esto será en la eternidad. ¿No? Y cuando viene Cristo, ¿qué pasa? Los montes y los collados serán sacudidos, etcétera. Nos está poniendo también en esa situación. Porque luego dice que ya no se enojará más. Ya será curada la herida. Porque fijaros que cuando dice, escondí mi rostro de ti por un momento, pero luego actué con misericordia, o por un momento te abandoné y luego te recogeré, es lo mismo que cuando dice, te herí y luego te curé, ¿no? Es la misma, es paralelo. Y eso lo situamos ¿cuándo? Cuando se curaba la herida. ¿Cuándo era? En la venida de Cristo. En la segunda y en la tercera. Dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo te cimentaré con piedras de turquesa, sobre zafiros te fundaré. ¿Qué edificará? ¿O qué está edificada? La Nueva Jerusalén, Las puertas, ¿no? Por lo tanto, está hablando ya de los 144.000 ahí recogidos por el Señor también, y de todos los salvos. Tus baluartes haré de rubíes, tus puertas de piedras de turquesa, y toda tu muralla de piedras preciosas. Está describiendo la Nueva Jerusalén, la novia también, ¿no? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. En justicia serás consolada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. Eso ya es la eternidad. Fijaros como todo el capítulo está haciendo un repaso casi cronológico de lo que ha de venir. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. ¿Qué pasará con los resucitados en la segunda resurrección? Que atacarán la Nueva Jerusalén.
Se creerán que Satanás los ha resucitado y atacará a la Nueva Jerusalén. Y allí perecerán delante de los salvos. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Recordemos que construirán armas esas personas cuando resuciten para atacar a la Nueva Jerusalén. O sea que está, además parafraseando Elena de White, esta es la herencia de los siervos de Jehová y la recompensa que obtendrán de mí, dice Jehová. Esa es la gran esperanza, que está basada en esa misericordia constante. Pero fijaros lo que dice el comentario bíblico al respecto de Isaías 54, porque vamos a ver cómo, en qué punto concreto se ha situado y a quién va dirigido, sobre todo las primeras partes de los que hemos leído. Dice así, dice, todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios y se cumplirá cada especificación de la profecía. El Señor no abandonará a su pueblo en el tiempo de su prueba. Por lo tanto, está hablando de una prueba. Está explicando cuando dice, por un momento te abandoné. Es una prueba. Es pruebas que debemos pasar. Él dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Estas palabras de consuelo, atentos, dice, ¿son pronunciadas para los que están invalidando la ley de Dios? O sea, para los de fuera, digamos. Dice, no, y lo dice así, no. La promesa es para los que, en medio de la apostasía general, guardan los mandamientos de Dios y ensalzan la norma moral ante los ojos del mundo que ha abandonado la ley y ha quebrantado el pacto eterno. La apostasía general, ¿de qué apostasía general está hablando cuando dice que esto no va dirigido a los de fuera? Está hablando de la apostasía general, incluidos los de dentro. Incluidos los de dentro. Esto nos sitúa en una situación muy cercana a nosotros. Y muy actual. Por lo tanto, es un capítulo de estudio. Y vemos cómo habla de que tu marido es tu hacedor, ¿no? Esa referencia otra vez al matrimonio. ¿Cómo debemos llegar a ese punto de recibir al Señor? Puros, ¿verdad? ¿Cómo dice que se tiene que presentar la mujer ante el esposo o el esposo también? Puros al matrimonio, ¿no? Cuando dice Elena White que debemos prepararnos para el matrimonio como si nos preparáramos para el cielo, habla de esto también. Esto entonces demuestra cómo los miembros de Iglesia tienen que cambiar actitudes, porque Ellen White predijo una apostasía peor que la que hubo en su tiempo, y hoy la estamos viviendo, esa apostasía. Cómo se están cambiando puntos doctrinales, cómo los escritos se están relegando, etc. Es decir, que la apostasía es vigente. Si la Iglesia está en apostasía, no será salva. Por lo tanto, cada miembro de ella tiene que hacer un cambio, buscar a Dios, acercarse a Él, para que la ira de Dios no caiga sobre Él, y le perdone y le ayude. Y que el momento es hoy, que eso ya lo estamos viviendo. No es un futuro, es hoy ya. No, es extremadamente actual. Exacto. Todo lo que estamos leyendo. Es impresionante como la escuela sabática va poniendo toda una serie de textos que no son conscientes quizás de lo que pone. Y Isaías se escribió 600 o 700 años antes de Cristo. Y hoy estamos viviendo esto. Pues lo que decíamos aquí en Éxodo 2, 23 al 25 también nos recuerda, ¿no? Y reconoce como suyos a los que claman a Él, ¿no? O sea, siempre es, tú crees que yo te puedo salvar, clama a mí. O sea, no es que Dios esté a nuestra disposición, vale, lo llamo y viene y ya está. No, es que Él quiere que tú comprendas quién es el que te puede dar la felicidad y el buen camino. Si no lo acabas entendiendo, no sirve de nada. Si no aplicas tu fe a donde tienes que aplicarla, no sirve de nada. Más abajo dice, del camino a Cristo, nos recuerda una cita de Elena White que dice, su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas.
Cuando el Señor está ahí escuchando, se conmueve por nuestras tristezas. No lloró él. Ahora lo vamos a ver. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Nada. Nada es suficientemente pequeño. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Ni un cabello caerá, sin que él esté atento. Ni un cabello, sí, ni un cabello de tu cabeza. Pero fijaros cómo a veces pensamos que se tarda. No, es que no, aún no me ha oído, o aún no... No. Sí, pero es que el interés es inmediato. La respuesta es cuando a ti te irá mejor. Te conviene. ¿Eh? Pero la atención es inmediata, y eso no lo podemos olvidar. Cuando dice Elena White que debemos reclamar su promesa, y dentro de esa promesa, dice como en una nuez, ¿no? Habla algo así, ¿no? Que dentro está el don. O sea, lo que tú has pedido, lo que te va a dar está ahí en la promesa, la tienes que recibir en tu corazón, esa promesa, reclamarla. Y cuando germina esa semilla, es un momento en el cual tú no sabes cuándo es, pero germina cuando toca, cuando es necesario. Y eso es un concepto muy interesante. Por eso la oración forma, la oración que hace que nuestra relación con Él crezca, sí, que nos acerquemos, que maduremos espiritualmente. Y por eso cuando es el momento oportuno, Él lo ve así, es cuando responde a la oración. Pero eso ha hecho en ti que te hayas acercado mucho más. Sí, sí. Por eso no podemos pretender, Señor, dame esto y ya, ¿no? Sí, no, sí. Señor te lo dará cuando tú hayas hecho cambios en tu vida. La lección del lunes, nuestro Salvador compasivo. Nos hace leer Mateo y Lucas. Y nos habla, dice Mateo 9, 35, 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía? Solo iba allí y les daba abrazos y estaba con ellos, ¿no? ¿Qué decía? Primero, ¿qué? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo va junto. Toda la misión es junta. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Así debemos ver también a las personas que viven a nuestro alrededor y que no conocen al Señor, porque creen que tienen pastor, que son ellos mismos incluso, pero no lo tienen. Y es en ese momento, muchas veces, cuando se demuestra que no tienen pastor, que sale ese punto de orgullo, ese punto de decir, ¿qué dices? ¿No? Yo puedo. Y creo que estas palabras que nos hacen leer aquí son realmente inspiradoras. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Es entonces, o sea, cuando ve que realmente las personas están que no pueden más, porque Él ve los corazones de las personas, entonces piensa, falta gente. ¿Qué nos pasa? Si nosotros no vemos eso en los demás, pues pensamos, bueno, vamos haciendo, pero cuando vemos que todos son, lo que decíamos, ¿no?, candidatos al cielo, y que están realmente, sus corazones, sabes que por mucha felicidad que se muestre al exterior, hay algo ahí dentro que si no está el Señor, sabes que no está. Y esto Ellen White lo tradujo en estas palabras, diciendo, donde hay uno, tendrían que haber 100. Ella escribió, donde hay un predicador o un pastor, tendrían que haber 100. Y que imagínate si la mies es mucha y los obreros pocos. Sí. Habla de la palabra simpatía, que se relaciona con empatía y lástima. Bueno, vamos a ir, si de caso, a la lección del martes, que nos hace leer Colosenses, 1 de Pedro y 1 de Juan.
Colosenses 3:12, si lo encuentra alguien, mira, lo encontré. 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Pero voy a seguir, dice, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siempre nos toca una acción también a nosotros que hacer. Aparte de pedir la compasión del Señor en oración para que nos libre de nuestro pesar, nos queda hacer también algo nosotros por los demás. Siempre tenemos un poco los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, sí. Dignidad, paciencia, bondad, etc. Pero eso solo se consigue como consecuencia de algo. O sea, podemos intentar ser así, pero si antes no nos hemos puesto en las manos del Señor, es difícil ser así. Será forzado, será diferente. Entonces tenemos que ser primero en oración, en comunión con Él, para que esas cosas surjan de nosotros. Nos recuerda la parábola del hijo pródigo para mostrarnos la misericordia, ¿no?, y la compasión del padre respecto de ese hijo que vuelve después de patearse toda la herencia, ¿no? Y también, bueno, nos da una imagen de lo que el Señor espera de nosotros, que aunque hayamos hecho las grandes calamidades, aunque hayamos malgastado nuestra vida, mientras aún hay el Espíritu Santo en esta tierra, tenemos la posibilidad de volver al Señor. Y eso tiene que quedar siempre en nuestras mentes. Podemos caer 50.000 veces, pero el Señor está ahí esperando, como el Padre del Hijo Pródigo, a que vuelvas a Él, a que clames a Él. No dice, clama a mí, y yo te asistiré, iré por ti, te ayudaré, te responderé. Pues siempre está ahí. Lo que pasa es que a veces pensamos como Judas, y eso es muy peligroso. ¿Qué le pasó a Judas? Judas solo lo vio negro, tanto que se suicidó. Entonces, el clic tenemos que hacerlo antes de que llegar a caer en esa espiral en la cual no hay vuelta atrás, o es muy difícil volver. Bueno, y lo que dice... No lo pago. Lo que dice el siguiente pasaje, 1 de Pedro 3:8, que también es importante. Finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir. Sí. De un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Está hablando entre el núcleo de creyentes, que haya este sentimiento de amistad, de respeto, de amor fraternal. Sí, porque la lluvia tardía, si no, no se va a dar. Y el mismo sentir. No es que yo creo, no es que yo creo otra cosa, es que yo opino, no es que yo opino distinto. Sí, ¿no? Y eso hay que equilibrarlo también con la otra parte, en la cual podemos ver textos de Pablo, cuando exhorta a Timoteo o exhorta a otros, a tesalonicenses, etc., como habla de algunos que están trastornados, que hay que apartarse de ellos, o algunos que si no dicen la palabra que yo digo, pues no los escuchéis, apartaos de ellos. O sea, hay que llevar el equilibrio. O sea, una parte es esto, soportaros unos a otros y tal, pero luego no hay que vender lo otro. Hay que mantener una cierta estabilidad, una pureza. Nos lo demanda la misma palabra. O sea, hay que... Justicia y paz, ¿no? Sí. Siempre es lo mismo. También tenemos que poder discernir lo que está bien y lo que está mal. La lección del miércoles nos habla de lo que decías antes, Josep, de Jesús lloró. Y la verdad es que es una escena realmente impresionante. 2 veces, lloró. Dilo. La semana pasada estudiamos cómo llora cuando entra en Jerusalén, ¿no? Porque ve la devastación que habrá sobre la ciudad. Cierto. Porque no la ha recibido, ¿no? Y en esta otra ocasión llora ante la tumba de Lázaro, ¿no? Por el dolor que ve. Que a causa del pecado el ser humano tiene que padecer la muerte, ¿no? Sí. Esto es lo que él le conmovió.
Claro, lógicamente la escritura menciona, ¿no?, que eran grandes amigos, ¿no? Él cuando tenía un momento iba allá, a Betania, a casa de Lázaro y Sí, María. cierto, cierto, cierto. Se duele al ver la situación del pecado que ha llevado al hombre a la muerte, ¿no? Por eso dice, y Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Sí, Biblia, sí, Jesús lloró. Ese nos lo podemos aprender. pero contundente, ¿eh? Y fijaros lo que dice luego la cita que nos enseña, de Deseo a toda la gente, es página 491. La verdad es que es realmente impresionante cómo te anima esto, o cómo te ayuda en esos momentos que podemos sentir todos, ¿no? De una tristeza extrema, que seguro que todos hemos pasado por eso o pasamos por eso, en algún momento de nuestra vida. Que lo ves tan negro que dices, es que es imposible que salga de aquí. Pues fíjate lo que dice. No lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí, sino lloró solo porque Lázaro había muerto. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. 4000 años. Pero fíjate, vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios, vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo, mirando a través de los años venideros, o sea que... 2000. Exacto. Los 6000. Exacto. En ese momento que estaba descansando sobre él, la tristeza de los 4000 y los otros la de los 2000. faltaban. Por lo tanto, ¿de quién? La nuestra. Sí, el ser humano. La nuestra. De lo que estamos viviendo estos últimos tiempos también. Y hasta el último viviente. Salvos y no salvos. Hasta que termine el tiempo de gracia. O sea, toda la humanidad, de los siglos. Entonces, primera sensación, ¿de qué me quejo? Primera sensación, o sea, eso es lo primero, porque estás ahí, que no puedes más, que no puedes pensar, que no puedes comer, que estás hecho polvo, y lees esto y resulta que tú estás quejándote, estás destrozado por algo que resulta que Él está cargando por todos, no solo los de este mundo, 7.000 millones, sino por las tropecientas generaciones hasta, hasta Abel. Segundo sentimiento, agradecimiento. Agradecimiento. Gracias por la intercesión y por la sustitución. Porque si no, ¿cómo puedes vivir si no conoces esto? Normal que la gente se medique tanto psicólogo, tanto fármaco, tanto. ¿Por qué? Porque no hay salida. Entonces, ¿qué? Acudes a lo que tienes, No tienen a Jesús. a lo que conoces. Es realmente impresionante esta cita. La verdad, es realmente impresionante. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Hay que aprenderse esta cita. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado. Es que Él creó a la humanidad. Él la creó. ¿Qué pasa cuando tú tienes un hijo? ¿Le crees que has enseñado todo lo bueno que conoces? Y ves cómo la caga, pero grandemente, hablando así muy plano. ¿Qué pasa? ¿Sientes bien? Y cuando ves que ha hecho algo que tiene difícil solución, ¿cómo te pones? ¿Triste? ¿Pero cómo es posible que pase esto, no? Si le di todo lo que tenía que saber, le di todo lo que tenía que conocer, sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué hay que llegar a esto? Y eso sabiéndolo. O sea, imagínate, o sea, él sabiendo que iba a pasar como Dios, que tenga la tristeza que atravesó su corazón. Y su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Cada ser humano del mundo. Es que, ¿te lo puedes imaginar? ¿Alguien se puede imaginar algo de eso?
Es inimaginable. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma. Los ayes. Cualquier sufrimiento, del pequeño al más grande, pesaban sobre su alma y él lloró. Si a veces por el sufrimiento de nuestros más cercanos nos desmayamos, o perdemos la memoria, o nos pasa algo raro, alguien pierde, incluso hay gente que pierde la vista, o que se queda tan traumatizado que se queda para toda la vida, y él lloró. ¿Qué relación tiene que tener con el Espíritu Santo para que eso sea aguantable? ¿Quién podía morir por nosotros? ¿Un ángel? ¿El más puro de los hombres? Y él era puro. O sea que más sufriente aún, todo el sufrimiento más le afectaba. Imposible. Imposible comprender. Solo agradecimiento. Solo puede salir compasión, porque también te pones un poco en su situación, ¿no? En lo humanamente posible, y quedas destrozado, y luego rápidamente agradecimiento. Y eso es lo que te ayuda a seguir. Eso es lo que te ayuda a vivir. Porque ahora vamos a vivir cosas, pero si Dios lo permite y seguimos con vida, vamos a vivir muchas de peores. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras que anhelaba aliviar su angustia. Angustia. ¿Alguien ha sentido angustia alguna vez? ¿Sabéis lo que es la angustia? Ese peso gigantesco que no te deja más que gritar, que hace que te arreplegues incluso porque tienes un peso que... Y él cuando iba a orar, ¿por quién oraba? Es que es muy fuerte, ¿eh? Cuando iba a orar, ¿por quién oraba? Por los transgresores. Sí, sí. Por la humanidad. ¿Recordáis la oración del Getsemaní, no? Por ellos y por los que van a comprender a través de ellos. Dice Elena White que sus oraciones van dirigidas a los demás. Y él anhelaba aliviar su angustia. Por eso el Señor le envía un ángel, ¿no? Por lo tanto, primera lección. ¿Estás angustiado? Piensa en esto y ora por los demás. También. Tenemos la solución ahí, ¿no? También. Debemos orar por nosotros, pero también por los demás. Y luego simplemente me gustaría leer algo más que dice al respecto. Porque no solo orar y quedarse quieto. Dice también Elena White en el Deseo de todas las gentes, cuando él dice quitad la piedra, porque está delante de Lázaro, ¿no? ¿Recordáis? Está muerto. Dice, quitad la piedra, dijo Cristo, en cuanto sea posible, preparad el camino para mi obra. Eso dice Elena White, que lo que significaba era eso. Quitad la piedra, era, en cuanto sea posible, preparad el camino para mi obra. ¿Cuál era la obra que iba a hacer? Resurrección, ¿no? Preparad el camino para la resurrección de todas las personas que están a vuestro alrededor. Porque dice, Cristo podía haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. ¿Esa piedra qué significa? A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra. Pero había de ser sacada por manos humanas. Había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. Otro mensaje.
No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. No nos podemos quedar ahí. Y otro ya, o ya Dios ya, lo que nos toca hacer, lo tenemos que hacer. Hay que mover la piedra. Pero la piedra pesa, ¿no? Entonces, ¿la moveremos por el poder humano? Fijaros que es muy curioso el tema, ¿no? Porque Él no la mueve, podía moverla a los ángeles, dice que lo hagamos nosotros, pero ¿lo podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza? ¿Cuál es la respuesta? No, no. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. O sea, ¿qué tienes que poner tú? La voluntad humana de querer hacerlo. Y por fe saber que lo vas a hacer porque el Señor te da la fuerza, ¿no? O sea, fijaros cómo solo con el hecho de decir, quita esa piedra, todo lo que estaba diciendo, ¿no? La orden se cumplió, la piedra fue puesta a un lado, todo fue hecho abierto y deliberadamente. Se dio a todos oportunidad de ver que no había engaño. Bueno, es realmente impresionante. Cuando dice Jesús lloró, es todo esto. Es impresionante, ¿eh? Como sin Elena de White, sin el Espíritu de Profecía, puedes comprender todo esto. ¿Cómo? Es que es impresionante. O sea, la profundidad de esto... Es un complemento idóneo. ¿Puedes vivir sin saber esto? Una vez sabes y comprendes lo que Jesús hizo y por qué lo hizo, ¿puedes vivir? Es realmente grande. Luego la lección nos pone como ejemplo de compasión a William Booth, fundador del Ejército de Salvación. ¿Alguien sabe lo que es el Ejército de Salvación? En Estados Unidos, sí. Bueno, de hecho... Los tiempos de Ellen White. ¿Los tiempos de Ellen White? ¿Seguro? Tenía que era en los tiempos de Ellen White. Este plano, bueno, este mapa, todo lo que son colores son donde está el Ejército de Salvación, donde estuvo y donde está. O sea, aún hoy, del 2010 al 2020, porque tienen la idea de aguantar, es la parte azul oscura, pero durante todos estos años, que hay diferentes épocas, ha estado en diferentes lugares. O sea que hay restos del Ejército de Salvación por todo el mundo. Dice que William Booth dijo, si no puedes llorar sobre una ciudad, no te podemos usar, ¿no? Realmente, si no sientes lo que sienten ellos, lo que sufren, no puedes ir a ayudarlos, ¿no? Y eso, vale, en parte es correcto y está bien, tienes que saber lo que sufren, ¿no? Pero, fijaros lo que dice sobre el Ejército de Salvación en la misma... esto lo he sacado de la Wikipedia. Dice así. La gran mayoría de los conversos de este Ejército de Salvación eran previamente alcohólicos, drogadictos, prostitutos, algún otro tipo de, de grupo de este tipo, ¿no? Grupo social que está, degradado y tal, y ellos cogían y los elevaban y los ayudaban, pues desde el punto de vista cristiano. Pero fijaros, dice, como resultado de un acercamiento pragmático y no legalista de Booth en su teología pastoral hacia estas personas, decidió no incluir el uso de los sacramentos reconocidos por el protestantismo, léase bautismo y Santa Cena. O sea que hay compasión, misericordia, ayuda al prójimo, pero sin ir más allá. ¿De acuerdo? Una ONG. Una ONG. Lo que ahora sería una ONG. Y ahora debe serlo igual. Y fijaros cómo es considerada hoy día el Ejército de Salvación. Dice... aceptan con agrado todo tipo de visitantes en sus servicios religiosos. No se consideran una iglesia en el sentido eclesiástico, sino una sociedad de laicos comprometidos a una iglesia que a principios del siglo XXI se podría denominar ecuménica. O sea, una iglesia ecuménica
que renuncie al bautismo y a la Santa Cena está citada en la escuela sabática. O sea, tengamos cuidado también. Estamos leyendo, vamos a sacar lo bueno, pero recordemos quién lo dice y qué institución lo está diciendo. Creo que hay muchas citas de Elena White en las cuales podemos apoyarnos. Es lo que está haciendo el Vaticano hoy día. Está recortando cosas para que todos podamos sentirnos cómodos sin hacer cambios. Es importante mantenerse fuertes en lo que se cree y en lo que Dios nos dice que debemos mantener. Creo, Víctor me comentaba el otro día que Elena White había hablado del ejército de salvación, que habían incluso recomendado que se podía colaborar, pero hasta cierto punto, ¿no? Creo que es así lo que me comentó. Que llega a un punto que no se podía mezclar con ellos supongo que por estas cosas, ¿no? O sea que siempre hay que saber hasta dónde podemos llegar. En la lección del jueves, un texto bíblico realmente impresionante también, de 2 Corintios 1, 3, 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos saber nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fijaros, O sea, a veces decimos, ¿por qué sufrir esto? ¿Por qué? Sí, para que nosotros comprendamos cosas. Pero es que resulta que esto va a servir ¿para qué? Para que otros se nutran de esa experiencia que tú has vivido y les seas de ayuda en Cristo. Porque puede ser que te pidan consejo. O sea que el sufrimiento propio para aliviar el sufrimiento ajeno. ¿Os suena de algo eso? ¿Quién hizo eso? Cristo. Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Recogió qué? Todos los pecados, las tristezas, todo, para que viviéramos la vida que a Él le hubiera tocado vivir, dice Elena White. Él vivió la vida que debiéramos haber vivido nosotros, para que viviéramos nosotros la vida que le hubiera tocado vivir a Él. Fue castigado con nuestra paz, ¿no? Se lo dice Isaías también. O sea, fijaros cómo nos ayuda a ver cómo lo que pasamos, lo malo que podemos pasar, no es malo, en realidad. Sino que tenemos que agradecerlo al Señor, porque va a ayudarnos a nosotros y a otras personas. Eso tiene que hacernos vivir de otra manera. Podemos sufrir, podemos pasarlo mal, pero con esa mente, con esa fe de que eso es para algo. Recapacitar, examinarnos, ver que hemos hecho mal, pero que al final Dios está en el control. Fijaros también que la lección nos habla de una serie de sugerencias para ser simpáticos y todo esto, y bueno, eso ya lo dejo a vuestra... Pero bueno, eso, lo que me ha chocado es que dice, hay lugar para buscar consejo profesional. ¿Qué está hablando? ¿De psicólogos? Es eso, ¿no? O sea, cuando ya no se puede, cuando ya tú vas allí, estás con él y le abrazas y le ayudas y tal, y si no hay solución, hay consejo profesional. ¿Hay algo que cuadra a esto con lo que estamos hablando hoy? O sea, ¿cuál es el consejo profesional infalible? Bueno, de hecho no es profesional, es gratuito. Si tuviera en cuenta al pastor, dices aún. Aún, profesional, claro, consejo profesional. Claro, no sé exactamente a qué se refiere, no lo especifica, pero... Se supone que se habla de psicólogos, ¿no? Supongo que sí. Si sabemos que Él
descansaba sobre él el peso de las tristezas de los siglos. ¿Quién va a comprender más nuestro sufrimiento? ¿Dios o el psicólogo? Cuando al psicólogo le explicamos lo que creemos que nos pasa, porque la primera pregunta es, explícame, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? No lo sé, por eso he venido. O sea, ni tú sabes lo que te pasa. Imagínate otra persona, que al final es una persona profesional y haber tenido sus experiencias, pero es difícil, ¿no? En cambio, Dios sabe lo que te pasa, por qué te pasa, y son cosas que a lo mejor ni tú eres consciente de que estás viviendo. Y luego a lo mejor te encuentras mejor y tampoco sabes por qué. Muchas veces, no sé, en mi caso, por ejemplo, es leer ciertas cosas que vienen en el mejor momento, en el momento más adecuado. El Señor te envía un texto. Porque tú has clamado a Él, ¿no? Clamad a mí y yo responderé. Y responde. Tenemos que comprender que esas personas busquen ayuda profesional, pero también tenemos que guiarlos, ¿no? Llevarlos a la verdadera ayuda, ¿no? Y ya para finalizar, creo que había otra cita por aquí. Sí, el de viernes, ¿no? Ah, sí, la cita del viernes, Testimonios para la Iglesia. Dice, las palabras bondadosas pronunciadas con sencillez, las pequeñas atenciones ofrecidas sinceramente, dispersarán las nubes de la tentación y la duda que se acumulan sobre el alma. La expresión sincera de una simpatía como la manifestada por Cristo. Sin grandes pretensiones, que es como definen en la White el amor. El verdadero amor es sin pretensiones. No como decir, no voy a hacer esto para conseguir esto. ¿No? Entonces ya estás dándote como un poder que no... No, tú amas, sin pretensiones. Pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Con sencillez. Pequeñas atenciones ofrecidas sinceramente. Dispersaron las nubes de la tentación y la duda que se acumulan sobre el alma. La expresión sincera de una simpatía como la manifestada por Cristo, ofrecida con sencillez. Fijaros cómo insiste en la sencillez. Tiene poder para abrir las puertas de los corazones que necesitan el toque sincero y delicado del Espíritu de Cristo. ¿Qué nos dice esto acerca del poder para el bien que la bondad y la simpatía pueden tener y alcanzar a ayudar a los dolientes? Esta es una pregunta que hace el comentarista de la Escuela Sabática. Pero fijaros cómo haciendo cosas sencillas estás expresando el Espíritu de Cristo, haciendo cosas sencillas. ¿Por qué? Porque en realidad tú por mucho que te curres una cosa, si el Espíritu no está ahí, no sirve de nada, ¿no? O sea, hay que dejar trabajar al Espíritu de Dios. Y bueno, solo para concluir, que la lección se ha concentrado mucho en el tema personal, en el tema de la misericordia personal, de qué hacer por los demás. Pero creo que en este caso faltaba profundizar un poquito más en el tema de que no es solo eso, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Sí que un gesto sencillo puede ayudar a alguien que está sufriendo, pero alentarle con la palabra de alguna manera, todo momento, toda situación puede ser dirigida al Señor, ¿no? O sea, no es solo la compasión física. Es como Jesús actuaba, y lo hemos leído, es bíblico. Porque recordemos que el Vaticano está promoviendo eso. Entonces hay que claramente desmarcarse y mostrar lo que es realmente la testificación. Va unida al mensaje. Si no hay mensaje,
son solo buenas obras que quedan ahí y ya está. Cuando dice que todo es vanidad, dice, es en Salmos o en Proverbios, no recuerdo, todo es vanidad. No, Eclesiastés, todo es vanidad. Te quedas así, ¿no? Solo el Evangelio es correcto, es válido. Todo lo otro es vanidad. No, si no va mezclado con el Evangelio, pues nos quedamos a medias. Y es pasajero. Claro, se acaba ahí e incluso se crea una dependencia. Vacía. Cuánta gente se divierte para divertirse y se pasa un momento y que y luego... Sí, ¿no? Consejo típico, ¿no? Cuando estás mal, oye, pues coge y sale y diviértete, tómate algo, ¿no? Pero luego cuando vuelves a estar peor que antes. Es un problema físico porque no has dormido y además emocional. Bueno, pues nada. Se acaba la escuela de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o si no algún comentario, pues la daremos por finalizada. Josep, ¿podrías hacer la oración? Señor y Padre, te damos gracias porque podemos estar un sábado más aquí. Gracias, Señor, por el tema que Ángel nos ha presentado en la escuela sabática. Ayúdanos, Señor, para que miremos a nuestro Maestro, que es Jesús, y que tengamos también esas necesidades hacia los demás, es decir, que veamos las deficiencias que ellos tienen, que nos preocupemos con ellos, que riamos con ellos, para que de esa forma vean que te hemos conocido, que queremos su bien, que podamos obtener ese carácter de Cristo y que así de esta manera nos podamos asemejar más a Él. Señor, que tu paz quede con nosotros y nos prepares para el programa que va a seguir. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.